Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, según el momento que sea que estén viendo este video, esta clase. Eh, bueno, quería compartirles este video con la clase de la biología del observador, la biología del silencio, porque consideramos que es importantísima porque da fundamento a lo que venimos trabajando en cuanto al parar, distinguir, observarnos, ¿no? Para poder darnos cuenta, nuestras maneras de actuar en automático, nuestras maneras de emocionar, observar nuestros pensamientos, ¿no? Y cómo esto va impactando en nuestra vida diaria, en lo cotidiano, en nuestras relaciones, en nuestros ámbitos de acción, de vida. Eh, Cómo todo esto va teniendo un impacto en la biología de nuestro cuerpo, ¿no? En la biología, en nuestra fisiología, en nuestra salud. Por eso nosotros decimos que construimos salud a partir de esta manera nueva de interpretar la vida, de interpretarnos a nosotros mismos también. Por eso eh, me parece fundamental que esta clase les sirva justamente como para comprender de alguna manera y de una forma simple y didáctica, que es lo que traté de armar, porque la verdad que es un tema que me apasiona y que sigo formándome, todo lo que tiene que ver con la biología del cuerpo, y cada vez más hay demostraciones científicas y que nos traen comprobación de esto que quizás en otras corrientes, en otras filosofías se viene hablando hace muchísimos años. Hoy en día hay un fundamento científico que lo avala. Por eso, esta clase que la dimos presencial y que duró aproximadamente una hora y media, voy a tratar de ser conciso pero claro al mismo tiempo, para que puedan eh, pasar por todo este circuito que vamos a ver. Y la verdad que no es lo importante que se lo aprendan de memoria, sino en algunos puntos que les voy a ir marcando, que sí sepan, para tener nociones en el registro corporal, donde lo puedan distinguir y ya relacionarlo con otra cosa, no solamente sentir un síntoma y después con un medicamento o una pastilla taparlo, sino poder entender que eso puede llegar a tener la raíz en algo que es mucho más importante, porque a la larga es lo que se va a transformar en una enfermedad o nos va a permitir equilibrar nuestra biología para estar saludables. Así que bueno, vamos a ver cómo estamos con la tecnología. Voy a compartirles la pantalla para empezar a ver ya la presentación. A ver cómo se ve. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Venimos viendo, acá decimos la biología del observador, ¿no? Estos tres dominios del ser que venimos viendo, que es el cuerpo, las emociones y el pensamiento, la palabra, que van a conformar nuestro lenguaje, nuestra forma de relacionarnos con ese mundo externo y también con nuestro mundo interno, ¿no? Y haciendo foco en el cuerpo, que sería como la parte material y carnal que hace de nuestra presencia en este mundo, en este momento de la historia, y que es en definitiva lo observable, lo que podemos percibir a través de los sentidos, y como dice la ciencia, es lo que se puede someter a pruebas
y comprobación de determinados comportamientos. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito lo que es esto del observador, ¿no? Como decíamos, el cuerpo. El cuerpo que está conformado por una biología muy compleja, son 50 billones de células que nos componen, eh, y todo esto en comunidad y en interacción va a formar nuestra biología humana, ¿no? Que yo puse algunos puntos importantes donde encerrarían la totalidad de lo que es esta biología, ¿no? Por empezar, tenemos una fisiología autónoma. La fisiología autónoma es todo lo que nuestro cuerpo va haciendo sin que nosotros tengamos una conciencia de lo que está sucediendo. Hay una inteligencia que hace que, no sé, que estemos respirando, que nuestro corazón esté latiendo, que la sangre se esté distribuyendo y esté alimentando cada célula, que el sistema digestivo esté funcionando para extraer los nutrientes de lo que comemos, hormonas que están segregándose, bueno, un montón de acciones y circunstancias que van sucediendo tratando de buscar la homeostasis, que ahí aparece, ¿no? La homeostasis es el equilibrio de esas funciones, ¿no? Siempre nuestro cuerpo va a estar tendiendo a lograr ese equilibrio, esa homeostasis. Va a estar haciendo toda eh, una interacción entre los diferentes componentes mecánica, inconsciente, que lo que va a estar buscando siempre es la homeostasis y la adaptación al medio o a las circunstancias que estén sucediendo. Lo que nos conecta con el mundo externo es la percepción, lo que percibimos, los sentidos, ¿no? Acá es donde les voy a traer quizás algo novedoso para algunos, para otros ya sabido, que si yo les pregunto sobre cuáles son nuestros sentidos, seguramente la mayoría de ustedes me va a responder 5 sentidos. El oído, el tacto, el gusto, el olfato y la vista. Bueno, sí, es verdad. Esos son los 5 sentidos exteroceptivos que tenemos, que nos conectan con el mundo exterior. Pero tenemos sentidos que nos permiten percibir nuestro mundo interior corporal. Hay corrientes filosóficas como la antroposofía, por ejemplo, que hablan de 12 sentidos en total que tenemos, ¿no? Yo voy a tomar solamente, aparte de estos 5, 3 más, que son nuestros sentidos internos. Uno es el equilibrio. El equilibrio que básicamente se encuentra los sensores, digamos, porque básicamente los sentidos son sensores que nos conectan con el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, los ojos son sensores, los oídos son sensores, la piel son sensores, el olfato, dentro del sentido del olfato también tenemos sensores. Bueno, lo mismo, en los sentidos internos, el sensor del equilibrio es una especie de caracol que se encuentra alojado en el oído medio, que se llama cóclea, que tiene un líquido. Dentro de este caracol hay una especie de pelitos que cuando este líquido se mueve, le envía la información a estos pelitos, esta lo lleva al cerebro. Entonces podemos saber, en primer lugar, percibir en qué posición estamos, si estamos torcidos, rectos y demás, pero además es importantísima este sentido y esta función porque es la que nos permite estar equilibrándonos a cada momento. El movimiento, nosotros en cada momento del movimiento vamos perdiendo el equilibrio y gracias a esto, la información que llega, el cerebro se encarga de equilibrar a través de las contracciones de todos los músculos para que esto suceda. Y acá me voy adentrando a otro de los sentidos internos, que es la propiocepción. Esto se escucha mucho hoy en día en el ámbito deportivo.
porque se entrena esta particularidad, porque la propiocepción en principio son sensores que tenemos en las articulaciones, en los ligamentos, en los tendones, en los músculos, que lo que hace es enviar la información al cerebro de la contracción, la tensión que exista, la posición, si en una articulación hay un determinado movimiento, y en conjunto con el sentido del equilibrio es como se va regulando las posiciones corporales y nos permite a nosotros hacer un montón de cosas que ni las tenemos que pensar y que como son tan naturales y automáticas, ni siquiera las valoramos, porque no se dan una idea toda la información y todos los procesos que están sucediendo cuando solamente el hecho de estar parado, estar de pie, parado, hay un montón de cosas que están sucediendo internamente que no tenemos nociones. Esto es parte de la fisiología autónoma que les decía, que funciona en automático, no tenemos en conciencia. Bien, lo que les decía en lo deportivo se está trabajando y entrenando mucho en la propiocepción porque ayuda a fortalecer las articulaciones, entonces que el cuerpo responda rápido y eficientemente ante torceduras, estiramientos, ¿no? Entonces eso evita esguinces, lesiones musculares, etc. Y bueno, y uno de los sentidos, el que me queda por decirles, es el sentido visceral, yo le llamo, que es esa noción, ¿vieron cuando tenemos algún dolor estomacal o nos duele alguna parte del que le llamamos me duele la panza, ¿no? Bueno, hay una parte visceral ahí que está siendo afectada, esas dolencias o movimientos que sentimos, o muchas veces también cuando sentimos aire, ¿no? De las fascias, de las vísceras. Bueno, es otro sentido que no le damos mucha bolilla, eh, porque la verdad no le damos mucha bolilla en el sentido que hay cosas que ni siquiera las percibimos. Y a veces cuando sentimos un dolor, una molestia o algo, lo tapamos con un medicamento, una pastilla, un analgésico, en fin. Bueno, seguimos. Atado a todo esto aparece la parte que tiene que ver con el movimiento, lo que hablábamos recién, que es el aparato musculoesquelético, ¿no? Todo lo que es la estructura ósea, los músculos. Este, Imagínense, tenemos, creo que son 208 huesos, como 600 músculos, y cada uno de estos cuentan con un montón de otros componentes y entre ellos estos sensores proprioceptivos. Después tenemos la parte del habla, que esto ya tiene que ver con la región moderna del cerebro, del encéfalo, ¿no? Que esto es lo que nos diferencia del resto de los animales, este desarrollo de esta tercera parte del cerebro, porque por ahí dividido en tres el cerebro en función del desarrollo evolutivo, digamos, tenemos un cerebro primitivo, que se le llama reptiliano, un cerebro límbico, que es el de los mamíferos, ¿no? Que ya nos conecta con las emociones, ¿no? Con lo emocional. El reptiliano es simplemente con lo instintivo y con esta parte automática de la vida, de mantener la vida viva, me gusta decirle. Y después la parte moderna, esta que es la que nos transforma en Homo sapiens, justamente sapiens, que en realidad hoy en día nosotros somos Homo sapiens sapiens, que significa somos seres que pensamos y que sabemos que pensamos. Entonces, esta estructura del habla, que se llama área de Broca, se encuentra en esta parte del cerebro nueva, que se llama neocorteza o corteza cerebral, o precorteza, y ¿cómo es? También es una de las diferencias que tenemos con el resto de los animales, ¿no? Que tenemos este medio de comunicación que es el habla.
como también tenemos otros, al igual que los animales. Pero bueno, ya hablaremos en más profundidad sobre eso también. Bueno, la parte nutricional, que básicamente la parte nutricional es el combustible que nos da la energía para poder hacer todo lo que hacemos y mantenernos vivos, que está, bueno, ligada al aparato digestivo. Y, bueno, y acá, obviamente, la calidad y la cantidad de los alimentos que ingerimos va a tener una gran influencia en, eh, en esto que es el combustible. Y perdón, y una cosa más, que es muy importante, no solamente es el combustible, la nutrición, sino es con lo que nos conformamos. Son, digamos, como si fueran a raíz de lo que comemos, construimos los ladrillos para formar nuestro propio cuerpo. De ahí viene el dicho esto que dice, somos lo que comemos. Y sí, en definitiva sí, porque la calidad de los alimentos que ingerimos va a ser lo que después se va a metabolizar y transformar en las proteínas que van a conformar nuestro cuerpo. Y bueno, y después está también un área reproductiva, que esto también tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Que es no solamente sobrevivir, mantener la especie, sino reproducir, justamente reproducirnos para mantener la especie. Que esto obviamente está ligado al aparato reproductor. Bueno, todo esto, creo que lo dije en algún momento, está regulado por el sistema nervioso central, ¿no? Sería como la computadora que dirige, controla, chequea, regula, organiza toda la estructura biológica de nuestro cuerpo, que está conformada por el cerebro y la médula espinal. Eso sería lo que conforma el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es todos los nervios que nacen a partir de esta estructura que es el sistema nervioso central. Bueno, seguimos. Vamos al dominio pensamiento, que nosotros acá en la formación lo tenemos dividido también en pensamiento-palabra, ¿no? Porque cuando pensamos en un idioma, en un lenguaje, eh, y que esto, bueno, tiene que ver ya con la estructura ideológica, llamémosle, que conforma nuestro observador, que va a estar determinado por el contexto histórico, por la cultura, la familia donde nací, la educación que tuve, las relaciones, las experiencias y vivencias propias que fuimos teniendo. Bueno, todo eso va a hacer que vayamos conformando nuestras creencias, los mandatos familiares también nos constituyen, los modelos mentales, paradigmas, mandatos sociales y culturales, los deseos, que muchas veces esos deseos pueden estar ligados a lo verdaderamente genuino de nuestro ser o a todo lo que anteriormente les nombré, al igual que los valores, como el propósito de vida, ¿no? Acá es donde nosotros buscamos conectar con nuestra verdadera esencia para que nuestros deseos, valores y propósito de vida estén alineados lo más profundo y lo más genuinamente con esa esencia. Y por otro lado, tenemos el dominio emocional, ¿no? Que acá podemos hablar de un montón de emociones, ¿no? Pero eh, si bien hay pensamientos donde las agrupa a muchas, nosotros creemos en las emociones básicas y fundamentalmente en estas emociones básicas, porque estas emociones básicas serían para nosotros como si fueran los colores primarios y que todas las demás, las que podamos hablar, son una mezcla de un poco de estas. Pero bueno, ya entraremos con mayor profundidad en lo que es emociones. Pero me gustaría nombrarlas: alegría, miedo, angustia, enojo, amor, ternura, asombro y gratitud. La gratitud está como
ahí, entre paréntesis, estado, porque consideramos que la gratitud es un estado, lo que pretendemos en realidad fomentar, vivir en un estado de gratitud. Y cuando vivimos en un estado de gratitud, todas las otras emociones no las vamos a juzgar ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas, sino todas en agradecimiento nos van a traer algún mensaje, que esto ya lo veremos más adelante. Cada emoción nos trae un mensaje para conocernos más, para poder abrir una puertita a algo profundo que nos pueda conectar con una estructura a desarmar, quizás algún pensamiento, alguna creencia que tengamos solidificada, arraigada, y las emociones son puertitas que nos van a ayudar a entrar, a desmembrar, ¿no? Todas esas estructuras y conectar verdaderamente con la esencia. Las emociones traen mucha sabiduría. Bueno, estos tres dominios, que como los tenemos siempre divididos cuando los compartimos, que forman en su conjunción el lenguaje con el cual nos comunicamos, nos expresamos y nos relacionamos con nosotros mismos, están en constante interacción. Donde se modifica o altera uno de ellos, se alteran los otros. Así que cualquier pensamiento nos puede generar un impacto emocional y a su vez una reacción biológica. O desde la emoción que podemos generar a través de un movimiento corporal, podemos modificar toda la estructura mental que está sucediendo en ese momento, porque esto, sitúense, cuando estamos enojados, los pensamientos no son los mismos claramente que cuando estamos alegres. Bueno, a eso me refiero. Bueno, sigamos avanzando y vamos a entrar ahora a lo que es esta interacción, que hablamos de estos tres dominios, cómo sucede, cómo sería el mecanismo, que en principio lo vamos a hacer bien esquematizado y después enlazándolo con la estructura biológica, ¿no? La estructura biológica y estudiada y que está comprobada ya cómo es este mecanismo. Vamos a suponer que arrancamos ante un hecho, una situación. Recordemos que eh, desde la ontología un hecho, una situación, una cosa, le llamamos una afirmación, ¿verdad? Y entonces, vamos a percibir eso que, que está ocurriendo, o esa cosa, ese objeto que está ahí frente a nosotros, lo percibimos, nos va a disparar una interpretación, juicios, ¿no? sobre eso que estamos observando o percibiendo, y inmediatamente una emoción va a ser activada. Esa emoción que se activa nos va a generar una reacción biológica en el cuerpo, y esa reacción biológica va a tener un impacto en un comportamiento desde lo corporal, una conducta, a lo cual nos va a llevar a tener un resultado. Ese resultado vuelve a transformarse en un hecho, y acá es donde esto se transforma en un círculo que bien puede ser vicioso, ¿no? O después vamos a ver cómo este círculo se puede transformar en un círculo virtuoso, en donde nosotros tenemos la posibilidad de gestionar, ¿no? Esto que estamos percibiendo. Bien. Muy importante, porque esto, la percepción, como les decía, en este caso lo estamos focalizando en lo que percibimos del mundo externo, ¿no? Pero también este circuito tiene el mismo seguimiento si arrancáramos desde un pensamiento. La mente no diferencia
entre un pensamiento y un hecho que interpretamos. Esto es como cuando soñamos y nos pasan las mismas sensaciones cuando esos sueños son muy reales, nos pasan esas mismas sensaciones como si lo estuviéramos viviendo de verdad. Y cuando imaginamos algo, que supongamos que imaginamos algo que nos genera angustia, para el cerebro no interpreta que es una imaginación. El cerebro manda la señal y nos angustiamos porque eh, se activa ese mecanismo biológico porque la emoción se ha disparado ante ese pensamiento. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Entonces acá es cuando hablamos de que eh, este mecanismo automático e inconsciente, que es, pero velocísimo. Imagínense que este chasquido de dedos es muy lento en comparación a lo que dura y el tiempo que lleva para que este circuito se active. Son milésimas de segundo, milésimas de segundo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos ahora a la parte donde tenemos la explicación biológica y cómo es el mecanismo que esto va sucediendo, ¿no? Este hecho, quería destacar algo para que vean. Vuelvo un poquito. Los colores, fíjense, voy a volver para atrás, porque me gusta esto lo hago de mañoso que soy. Los colores que tenemos acá, el cuerpo tiene esta especie de celeste o turquesa fuerte, el violeta de los pensamientos y el rojo del dominio emocional. Bueno, cuando marcamos este circuito, partimos de el azul que es el hecho que sucede, la percepción que es corporal a través de los sentidos, la interpretación es mental, tiene el violeta, el rojo es emocional, el turquesa nuevamente es parte del cuerpo, al igual que el comportamiento y la conducta, va a ser parte del cuerpo. Y luego el resultado que vuelve a ser un hecho, una situación. Y el pensamiento juicio nace desde los pensamientos, el dominio pensamiento por eso tiene el color violeta. Bien, vamos al circuito biológico de cómo esto sucede. Bueno, la percepción, como veníamos hablando, ¿con qué percibimos? Con los sentidos. En este caso, los sentidos exteroceptivos. ¿eh? Cuando decimos percibimos, es observo desde la mirada algo, desde el sentido de la vista, puedo oler algo y ese olor que percibo me dispara una interpretación, un recuerdo, un juicio y se activa la emoción. Lo mismo con lo que oigo, lo mismo con lo que saboreo, ¿no? Lo mismo con al tacto. Bueno, por eso ahí lo que activa son los sentidos. Esta es la parte biológica del cuerpo que nos conecta con la percepción y que es la ventana hacia el mundo. Cuando percibimos esa información que entra por los sentidos, viaja por el sistema nervioso periférico, por unas vías que se llaman vías aferentes, que significan vías que van hacia el cerebro y llegan a sistema nervioso central, ¿no? Entran por la médula espinal, suben hasta el cerebro y una región que se llama diencéfalo, donde hay una unidad anatómica que se llama tálamo. El tálamo es como si fuera la pista de aterrizaje de toda esta información que traen los sentidos. ¿Qué es lo que hace el tálamo? Llega esa información y la envía hacia la corteza, que la corteza va a ser el lugar, la corteza, lo que hablábamos hoy, que es la parte racional y lo que nos permite como humanos poder focalizar también, llevar la atención, poner en conciencia. Imagínense que nosotros por minuto aproximadamente se dice que recibimos tanto de nuestro interior, por los sentidos interoceptivos, como del exterior, 450.000 millones de estímulos, de datos, que son datos que no los podemos tener en conciencia de ninguna manera. Apenas podemos tener, a razón de 2.000 datos
2000 datos y que ya suena un montón en conciencia. Cuando estamos focalizados en algo, estamos focalizando con un montón de datos que solamente eso lo podemos poner en conciencia. Así que hay un montón de información que estamos recibiendo todo el tiempo que pasan por el cerebro, pero que operan en automático. Operan en automático. Bueno, toda esa información llega al tálamo. Cuando el tálamo la distribuye, hace un envío hacia la corteza, la parte de la conciencia, donde una parte va a intentar poner en conciencia, pero que es un camino más largo, porque lo primero que se activa, hay otra unidad anatómica que está por debajo del tálamo y que es muy importante, que se llama hipotálamo, y a la amígdala. La amígdala es otra unidad muy, muy pequeña. Tiene, de hecho, su nombre viene del latín, que es almendra, y porque tiene justamente la forma de una almendra y el tamaño de una almendra. Tenemos una amígdala en cada hemisferio cerebral. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es lo primero que y lo más rápido que se activa, ¿no? Si los recuerdos, la interpretación que tenemos, interpreta que ese hecho, esa situación, esa cosa, ese objeto, eso que percibimos, de acuerdo a toda esa experiencia, vuelvo a repetir, de que compone el observador que somos, es interpretada como una amenaza, se activa el mecanismo de supervivencia, se activa el mecanismo de sobrevivir. Acá aparece otra unidad anatómica que se llama el hipocampo. El hipocampo, justamente, lo que tiene grabado a fuego es estos recuerdos que nos han marcado o que nos han dejado una huella importante, eh, como un trauma o una situación que nos haya sido aprendida y guardada por una sensación emocional importante, ¿no? Ya sea una emoción aflictiva o también una emoción de alegría o de placer. En el hipocampo es una unidad donde registra los recuerdos, ¿no? Y se graban a fuego. Entonces, en esta interacción entre el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, hay una interpretación de que lo que percibimos está siendo una amenaza, se va a activar el sistema nervioso autónomo, esto de lo que hablamos de la fisiología autónoma, el sistema nervioso autónomo va a tener esa reacción biológica. Perdonen que me detenga porque quiero ser como muy pausado en esto para que quede bien claro, ¿no? Ahora igual vamos a repasar bien. Entonces venimos de que interpretamos, ¿no? A raíz de la información que llega al cerebro, en el tálamo, en el hipotálamo, en la amígdala, se empieza en el hipotálamo y la amígdala, son los centros que están relacionados a la emoción, donde todo eso que percibí, todo lo que eso que percibí va a ser interpretado como algo que me va a dar placer o algo que me va a dar amenaza, que me genera una amenaza, entonces se va a disparar la emoción necesaria para sobrevivir. Entonces acá vuelvo a esto. Si lo que yo percibo lo percibo como una amenaza, se va a activar el mecanismo del miedo, ¿no? La emoción central que se va a activar es la del miedo, que junto con el miedo se puede activar también la del enojo o la de la angustia. Pero atrás de eso siempre hay un mecanismo de supervivencia, que es a raíz del miedo. Esto va a disparar una reacción biológica, automática, que está regulada por el sistema nervioso autónomo,
y que va a estar dividida en dos grandes campos. Uno va a ser el sistema simpático y el otro el sistema parasimpático. ¿Eh? ¿Vamos hasta ahí? Bien, cualquier cosa, ponga pausa y traten de ir asimilándolo. El sistema nervioso autónomo es parte de la fisiología que está regulando y tratando de que exista este equilibrio, esta homeostasis o la adaptación al medio o la situación que estemos viviendo. Entonces, reitero, si yo lo que interpreto lo voy a interpretar como una amenaza, se me va a activar el mecanismo del miedo y en este caso la reacción biológica que se va a disparar va a ser la activación del sistema simpático. Recuerden esto, la activación del sistema simpático es el sistema que nos va a activar todas las funciones necesarias para sobrevivir. Para sobrevivir. ¿Eh? Ahora vamos a entrar con mayor profundidad en este sistema. Sigo avanzando un poquito más. De acuerdo a esta reacción biológica que vamos a tener, y supongamos que percibo amenaza, interpreto amenaza, se me activa el sistema nervioso autónomo, el simpático, y mi cuerpo se va a preparar para sobrevivir. Entonces, el aparato motor voluntario y el habla, por eso está acá, es lo que va a estar en función de ese mecanismo de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento y la conducta que yo tenga a raíz de esa reacción biológica, que en este caso va a estar activada en supervivencia, va a ser coherente con sobrevivir, ¿no? Y ahí vamos a tener el resultado que tengamos. Entonces, vamos despacito y otra vez. Hablábamos, ahora vamos a unir las dos cosas. Hablábamos que ante un hecho, un objeto, o mismo a partir de un pensamiento, percibimos a través de los sentidos, interpretamos, generamos juicios a raíz de toda nuestra experiencia, o sea, el observador que estamos siendo, que esto va a ser la información que llegó al cerebro a través de las vías nerviosas para llegar al tálamo, hipotálamo y amígdala, donde se va a empezar a disparar una emoción que de acuerdo a lo que interpreté va a generar una reacción biológica automática y natural que me va a conectar con sobrevivir o con un estado de adaptación eh, y serenidad y placentera. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Y a partir de eso, la reacción motora, el comportamiento, la conducta que tengamos, va a ser coherente con el sistema que se haya activado, ya sea sobrevivir o ya sea placer, serenidad, tranquilidad. Bien, vamos con un poquito más de bajarlo a tierra, ¿no? Y con ejemplos. ¿Esto qué quiere decir? Voy a chequear que esté saliendo bien el audio, perdón. Hola, hola. Bien. Está todo ok en lo técnico. Sigamos. Supongamos, siempre voy al mismo ejemplo y me gusta caer en este ejemplo porque por más que sea reiterativo, es una forma también de hacerlo simple e ir grabándolo. Supongamos que abro la puerta y me encuentro del otro lado que hay un tigre con una cara de hambre total. Bien. Claramente, eso que percibo, en este caso ese animal,
inmediatamente me va a disparar una interpretación que yo tengo de ese animal, ¿no? Y me va a generar un estado emocional en función de esa interpretación. Y si abro la puerta y hay un tigre con cara de hambre, con unos colmillos así, y claramente lo voy a interpretar como una amenaza. Y esto, recordemos que toda nuestra parte biológica está en función de la supervivencia y de la permanencia de la especie. Entonces, esto es algo primitivo. Estas reacciones, muchas que tenemos en forma automática, son rezagos que nos quedan, que nos han quedado de nuestro ser, nuestra primitividad, digamos, que son las que nos siguen manteniendo vivo como especie. Entonces, sigo. Antes, esto era más común, ¿no? Que estar sometido a situaciones riesgosas por animales o diferentes circunstancias que amenazaban contra nuestra propia integridad. Entonces, si yo veo un tigre, claramente lo interpreto como una amenaza, la emoción que se me va a disparar va a ser miedo, y el sistema nervioso autónomo me va a disparar el mecanismo de supervivencia a través del sistema simpático. ¿Qué va a hacer el sistema simpático? Y bueno, claramente va a ser una redistribución de la sangre, porque ¿dónde voy a necesitar la sangre que esté ante una situación de peligro donde lo que necesitamos es huir, atacar o bloquearnos? O bloqueo. Estas son las reacciones del miedo, ¿no? Huir, atacar o bloqueo. Este, yo como experiencia personal he vivido las tres en diferentes situaciones de miedo. Algo que quiero compartir es que esta reacción de bloqueo la pude entender muchísimo, muchísimo más ahora, dado que me pasaba que decía, no lo llegaba a comprender, ¿no? ¿Por qué ante una situación de peligro, de miedo, nos bloqueamos y nos quedamos muchas veces paralizados? Pero bueno, vieron que hay animales que cuando se encuentran en situación de peligro se hacen los muertos. Bueno, tiene que ver con eso. No es que se hacen los muertos, sino que en estados de supervivencia también hay una reacción que se llama catatonia, que produce como un bloqueo total y una rigidez que parecería incluso hasta cadavérica. Vieron que también se dice, uy, me quedé helado. Bueno, ese quedarse helado tiene que ver con eso, tiene que ver con ese estado catatónico, ¿no? Que nada, te quedas paralizado. Bueno, investigando un poco sobre el tema, llegué a algunas escrituras y anécdotas donde en el pasado muchas veces pasaba ante, ante un ataque de un animal feroz, esa reacción hacía que el depredador pierda interés, ¿no? Porque hay animales que, que ante esta situación como que les genera un desconcierto tal que pierden el interés por la presa. Bueno, tiene que ver con esto. Y después si el huir y el atacar, que quizás son los más comunes, ¿no? Ante situaciones de miedo podemos huir y correr y hasta 5 veces más rápido de lo que podemos correr de manera voluntaria, se puede llegar a correr. O incluso atacar muchas veces con un estado de furia y enojo totalmente también desconocido, con fuerza descomunal. Bueno, todo esto es una reacción de supervivencia, claramente. Ahora, esto recién empieza, digamos. ¿Qué es lo que el sistema simpático activa? Y acá es la parte que después lo vamos a tener más claro, ya van a ver. A ver, acá está. Bien.
¿Qué es lo que activa la parte del sistema simpático cuando sucede esto? Imagínense que si yo me tengo que preparar para correr, huir o atacar, la sangre se tiene que redistribuir. Voy a necesitar más sangre ¿dónde? En las piernas, en los miembros inferiores, superiores, perdón. Entonces, hay una redistribución de la sangre. ¿Y de dónde voy a sacar? No es que se me hace una inyección de más sangre, no. La misma sangre se tiene que distribuir de una manera más funcional para lo que necesito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar de zonas que en este caso no son necesarias que las tenga irrigadas, ¿no? Como ser, por ejemplo, el cerebro. El cerebro, si bien es aproximadamente el 2% de nuestra masa corporal, el 2% de nuestra masa corporal, hace uso de aproximadamente entre el 20 y el 25% de la sangre en un estado de serenidad, tranquilo, ¿no? Con el parasimpático activado, digamos, con el de la tranquilidad, ¿no? Aproximadamente entre el 20 y el 25% de la sangre. ¿Por qué? Porque se mantiene irrigadas zonas que tienen que ver con la creatividad, con el placer, con el percibir detenidamente, con el poder escuchar atentamente, con el poder estar en contacto con eh, otras funciones del cuerpo. Pero en este caso, eso no es lo importante. ¿De qué me sirve tener irrigada una zona de la creatividad si yo estoy frente a un tigre que lo único que me interesa es sobrevivir? O no me voy a poner a negociar o a ponerme creativo y ni nada de eso. Entonces, el cerebro es el primer damnificado en la redistribución de la sangre. Solamente se mantienen irrigadas las zonas que son necesarias que estén activadas para la supervivencia. Después, en el sistema digestivo. En el sistema digestivo, imagínense que vieron que después de comer siempre nos agarra la fiaca, la modorra. ¿Por qué? Porque justamente también cuando estamos haciendo la digestión, está utilizando un montón de sangre para generar el movimiento que necesita el estómago para poder diluir ese bolo alimenticio, para después mandarlo por el intestino y que absorba los nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también tiene una serie de contracciones musculares que hace que eso pueda ir avanzando, y la segregación de un montón de líquidos que el sistema digestivo segrega en sus funciones, que por día entre 6 y 8 litros de líquidos segrega el sistema digestivo. Ahora, ¿qué pasa? La verdad es que en este momento no se necesita estar digiriendo. Tenemos que sobrevivir. Después nos encargamos de seguir digiriendo cuando estemos más tranquilos, dice el cuerpo. Ahora no necesito. Entonces, como que si se bajara la térmica del sistema digestivo y deja de funcionar. Y deja de funcionar. Entonces, si había un bolo alimenticio en el estómago que se estaba ahí digiriendo, ¡pum!, se queda ahí. Se deja de segregar líquidos que fomentan a la descomposición de eso. Bueno, ¿qué más sucede? Otras zonas que no necesitan son el, ¿cómo es? El sistema reproductor. Lo que menos voy a tener ganas es de tener una activación de ese sistema como para pensar en reproducir, en tener una relación sexual y nada por el estilo. Y también en el sistema inmunológico, que es el que, digamos, el sistema inmunológico es el que pelea para defendernos de virus, microorganismos y demás. Sí que va a hacer, va a relajar las vías aéreas porque necesito que entre mucho aire, va a vasodilatar los vasos que tengan que ver con los miembros inferiores y vasoconstricción de los vasos. Los vasos son las arterias y venas que llevan la sangre a toda la parte del cuerpo,
Y vasocontraer es que se achican y vasodilatar es que se agrandan. Entonces, ¿dónde necesito que estén los vasodilatados? Como decíamos antes, en los miembros superiores e inferiores. Y donde no necesito sangre es en todos estos aparatos que recién nombrábamos. ¿Qué más? Bueno, sí va a tener una gran estimulación, y acá venimos con nombres raros, que es a raíz de esa activación en la amígdala, ¿no? El hipotálamo, la información que va a enviar al cuerpo es de que se active todo esto. Y una de ellas es en las glándulas suprarrenales, el cerebro le va a mandar la información para que segregue adrenalina, noradrenalina y cortisol, que justamente son las neurohormonas que activan todo este mecanismo del sistema simpático. Vieron, habrán visto en las películas que le ponen una inyección de adrenalina en el corazón, ¿no? Bueno, ¿para qué es esto? Y para que el corazón se active y empiece a latir. Bueno, dado que necesitamos más movimiento de sangre, otra de las cosas que ocurre es el latido, la taquicardia, ¿no? Como el latido más fuerte, con más frecuencia del corazón. Algo también que me estaba olvidando era esto de la sangre, cuando se distribuye también saca de la piel, por eso es que nos ponemos pálidos, ¿no? Ante una situación así, pálidos, ¿por qué? Porque en la piel no necesitamos la sangre en estos momentos. Eh, entonces, esa es la razón de la palidez ante situaciones de miedo. ¿Qué más? A ver, no me quiero olvidar de nada. Ah, lo que ocurre también con el sistema digestivo es que relaja los esfínteres. Entonces, por eso, cuando decimos que está la popular frase, uy, me cagué todo, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, sí, es verdad, eh, produce la sensación de relajar el esfínter y de ganas de ir al baño, a ser número 2. O también número 1, ¿no? También a veces gente que se orina ante el miedo. Y seguramente mientras están escuchando esto les resuena. Bueno, esto es lo que me gustaría que sí empiecen a tener como mayores distinciones corporales, ¿no? Cuando empezamos a percibir estas cuestiones, ¿no? Que el latido de corazón, porque claramente yo le estoy dando el ejemplo de un tigre porque es una situación extrema, pero esto es lo que ocurre y nos ocurre corporalmente cuando lo que interpretamos, eso que percibimos, o aquello que estamos pensando y lo interpretamos como una amenaza, se nos activa el sistema simpático. Claro que vamos a tener una escala de, de nivel de supervivencia, porque obviamente ante la presencia de un tigre todo esto se me dispara al máximo tal cual lo acabo de describir, porque sí o sí es una situación extrema. Ahora, cuando la interpretación de la amenaza es una amenaza, pero que está conviviendo, por ejemplo, no sé, la relación con mi jefe en el trabajo, o la relación con mi esposa o marido en la relación de pareja, ¿no? Si hay situaciones donde yo percibo e interpreto que es una amenaza, me va a generar una situación de miedo donde se me va a activar el sistema simpático que está ligado a la supervivencia. Entonces, todos estos factores corporales que les acabo de describir se van a dar en mayor o menor medida, ¿no? Pero ¿cuál es el agravante? Que van a estar sostenidos en el tiempo, ¿no? Mientras esa situación perciba, va a estar sostenido en el cuerpo. Son varias cosas para decir también y aclarar, que no me quiero olvidar de nada, porque con esto no es demonizar al sistema simpático, en absoluto. El sistema simpático nos mantiene vivo y es recontra saludable ese equilibrio dinámico de pasar del parasimpático al simpático.
es recontra saludable, porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra estrés. Estrés, estrés, estrés. Bueno, estamos conviviendo en la vida siempre ante situaciones de estrés. Y el estrés no es lo malo o lo que nos enferma. El estrés no. El estrés nos puede dar una situación de estrés, preparar un examen que tenemos que rendir en la facultad y toda esa adrenalina, como le llamamos, porque justamente esa adrenalina que está ahí disparada porque el sistema simpático está activado, porque sí, claro, me da miedo que a no aprobar, a pasar vergüenza si tengo que dar un oral, y se me activa. Ahora, en el momento de hacerlo, en el momento de ejecutarlo, la sensación es mucho, mucho más placentera, ¿no? Luego de esa situación de estrés que de no haberla pasado. Y los valores se equilibran. Esto se llama alostasis y es recontra saludable para las células. Pero bueno, tendríamos que entrar con mayor profundidad en lo biológico, que por ahí en algún otro momento lo hacemos, pero en otra circunstancia, en otro contexto. Lo importante a saber acá es esto, que el equilibrio dinámico entre el simpático y el parasimpático es saludable. El estrés es saludable. Lo que no es saludable es el distrés. El distrés. Perdón, lo voy a decir de otra manera. El estrés es la situación. El, el estrés saludable se llama eustrés, que es como esto que les digo, el equilibrio dinámico. Entro en una situación, se resuelve, me relajo, entro en una situación, se resuelve, me relajo, me da placer. Bien. El distrés es lo que nos termina enfermando a largo plazo, ¿eh? Y a veces también a corto plazo. Eh, El distrés es el estrés sostenido en el tiempo. Entonces, en vez de haber un equilibrio dinámico de alostasis, lo que ocurre es una carga alostática constante. Una carga alostática constante, donde vivimos en un estado de alerta, de amenaza, de estar sobreviviendo, que a su vez nos hace inefectivos, porque desde ese lugar tenemos menor segregación del sistema nervioso central, de la corteza, que es la que nos permite ser más creativos, la que nos permite ver con otra claridad, la que nos permite conectar desde otro lugar muchas veces y no desde lo meramente racional o, o lógico, ¿no? Bueno, si vivimos a diario en una situación de esa manera, y claramente esto no nos va a llevar a buen puerto. Y no solo que vamos envejeciendo más rápido, sino que vamos a estar engendrando enfermedades crónicas. Vamos a estar engendrando enfermedades crónicas. Entonces, ¿en dónde es que tenemos que trabajar? Y lo venimos haciendo y lo vienen haciendo, es en la interpretación, justamente, de lo que percibimos. En la interpretación de lo que percibimos del entorno, del contexto externo, de las situaciones, de los hechos, de lo que percibimos de nosotros mismos, de lo que pensamos de nosotros mismos. De esos pensamientos estuvimos haciendo un trabajo profundo con los chicos de segundo sobre el silencio y los beneficios, y con los chicos de primero también estuvimos haciendo esto. Entonces, ese silencio mental, ese silencio, acallar el ruido mental, que quiero aclarar algo acá para que no se presente conmoción. El silencio mental no significa no pensar, no pensar. El silencio mental significa poder no enjuiciar, no estar interpretando y que esa interpretación me esté alimentando la emoción de miedo y el mecanismo de supervivencia.
el darme cuenta que estoy pensando, el darme cuenta lo que estoy pensando y permitir observarlo, eso es parte del silencio. Eso es parte del silencio. Ahora bien, decíamos que no podemos tener en conciencia todos los datos que estamos recibiendo todo el tiempo de nuestro cuerpo, internamente como externamente. Solo podemos focalizar en una determinada cantidad de estímulos y ponerle la atención ahí. Bueno, una manera de hacer silencio es focalizando en algo puntual, ¿no? Y acallar la mente de todo tipo de pensamiento. Acá es donde entra en juego los ejercicios que hemos hecho de atención plena o de mindfulness, que es llevar la atención a la respiración. Entonces nos enfocamos en la respiración y no estamos pensando nada más que en la respiración, y si se cruza un pensamiento, dejarlo pasar y darnos cuenta que apareció un pensamiento. Y eso es una manera de estar en silencio, y donde conscientemente estamos generando una carga a través de la mente y de lo corporal para que se active el sistema parasimpático, el sistema parasimpático, que nos va a dar ese estado de serenidad, relajación, tranquilidad, donde todas las otras funciones que se veían alteradas en el sistema simpático van a estar funcionando con total normalidad. Es decir, en el sistema parasimpático la digestión se va a poder hacer de una manera saludable, los nutrientes se van a poder absorber de una manera más óptima, vamos a estar más creativos, vamos a estar más abiertos a percibir y ver otras cosas. El sistema inmunológico va a estar más fuerte, más sano, porque va a estar trabajando en defenderse de lo que se tiene que defender, estos microorganismos, virus o lo que puedan aparecer. Bueno, todo un montón de otras funciones que hacen que nuestro cuerpo se mantenga saludablemente en una homeostasis. Acá es donde por ahí la medicina tradicional también, y por suerte va avanzando y va cambiando en esto el concepto, a veces parecería como que nosotros vamos caminando, creemos, ¿no? Vamos caminando por la calle y ¡pum! Se me pega una enfermedad y ¡pum! Se me pega otra enfermedad. Se me agarró un virus de esto, me agarró un cáncer de aquello, ¿no? Ya es conocido que el cáncer es una enfermedad que se autodesarrolla, digamos, que se dice que todos tenemos cáncer y que en un momento se despierta. Bueno, de alguna manera es así, de alguna manera es así. En la medida del ámbito, de la calidad de lo que vamos viviendo y relacionándonos con nosotros mismos y con los otros y los ambientes que vamos generando, van a ser los contextos para que las enfermedades se desarrollen, para que un microorganismo o un virus nos agarre y verdaderamente nos impacte y nos enferme, porque nuestro sistema inmunológico está este, eh, en menor calidad, digamos, porque está atendiendo otras cosas. Así que, en fin, ¿qué quiere decir esto? El equilibrio, o vuelvo a insistir, y esto voy a insistir varias veces, el equilibrio entre el sistema parasimpático y el simpático es lo que nos da un estado saludable, donde desde la tranquilidad podemos tener las funciones orgánicas y vitales en un funcionamiento armonioso, y ante un proceso de adaptación, el simpático se activa para poder adaptarnos a determinada situación, para volver a tener después una situación de placentera y de gozo de lo que estamos atravesando y adaptándonos. Mucha información, ¿no? Sí, pero bueno, tranquilos. Tranquilos porque lo pueden volver a ver. Insisto en esto, lo que no es necesario que se sepan de memoria todo esto, pero sí les va a ser recontra útil y saludable empezar a tener estos registros corporales.
poder identificar que cuando tengo un dolor de estómago va a tener que ver con algo que se me activó en el sistema simpático, entonces inmediatamente eso, llevarlo a ver qué es lo que me está dando miedo, qué es lo que estoy considerando una amenaza, qué, ¿no? Y empezar desde lo mental, poder construir interpretaciones diferentes para poder calmarnos y desde lo biológico que en el cuerpo suceda algo distinto. Desde ya, que desde lo corporal, y ahora no vamos a entrar, pero desde lo corporal hay un montón de cosas que podemos hacer, como meditar o respirar, pero algo que venimos insistiendo desde el principio es en esto, en conectarse con las afirmaciones del momento, de donde estás. Entonces, decir, bueno, a ver, uy, algo que te está, pensamientos que te están abrumando y angustias que se te están generando, o miedos y demás. Entonces, empezar a conectarte y describir lo que tenés en tu alrededor, empezar a decir, bueno, tengo una computadora, acá el teléfono con una funda negra, o cuando hablábamos de ir manejando, ¿no? Que hoy más vas manejando, entonces, bueno, el volante, voy a esta velocidad, la radio está en tal frecuencia, uy, ese auto, la patente es tal y tal, el sol se está poniendo por allá, y bueno, todas estas afirmaciones que vamos viendo y vamos conectando hacen que callemos la mente y conectemos con el silencio. Eso sería parte del silencio. Y empiezo a nombrar el silencio porque acá nos vamos adentrando ya también a que todo esto que estamos compartiendo tiene que ver con el beneficio y la biología del silencio. Sigo avanzando. Vamos con esto es lo que les decía hoy. El sistema nervioso autónomo es el encargado del equilibrio de las funciones orgánicas de acuerdo a las necesidades, a la homeostasis. O sobrevivimos o nos adaptamos, ¿no? El tema es que muchas veces nos adaptamos a la vida estando en un estado de supervivencia constante, ¿no? Acá es cuando decimos nosotros, con este juego de palabras, decir, bueno, dejamos de sobrevivir para vivir, ¿no? Porque en definitiva, cuando nosotros vivimos la vida en automático, lo que vamos pasando es esto, que vamos activando mecanismos de supervivencia. Ahora, cuando nosotros tenemos un propósito de vida, lo podemos proyectar, lo confiamos en la vida, confiamos en los procesos, confiamos en nosotros, estamos en un estado de gratitud, creemos, nuestras creencias están basadas en lograrlo, en disfrutar del camino, en que lo que no me salga hoy es un aprendizaje que me falta para poder lograrlo, ¿no? Desde esa actitud, desde esa manera de creer la vida, es como vamos a vivir con propósito, a propósito, y de una manera más liviana, ¿no? Y no estar activados así sobreviviendo. Bien, seguimos. Acá, esto es como, para que quede bien claro, paso por paso, después tienen el archivo acá para poder revisarlo, ¿no? El parasimpático. ¿Cuál es la función del, del parasimpático? Bueno, ¿cuándo se activa? Se activa en el silencio, en la gratitud, en el amor, ¿no? Mantiene un ritmo cardíaco estable, el cerebro con vasta irrigación, una digestión efectiva y saludable, una percepción amplia, percibimos más cosas, ¿no? Porque al tener otra irrigación, otras conexiones, también estamos conectados más con lo que está sucediendo, entonces podemos tener más foco y más percepción en lo que entra a través de nuestros sensores de los sentidos. Podemos focalizar y poner la atención con mayor eficacia, por ende, donde ponemos la atención va a estar puesta toda nuestra energía. Tenemos una escucha activa, ¿no? Una escucha, imagínense, al poner atención, al focalizar, al tener una percepción amplia, nuestra escucha va a ser mucho más efectiva, ¿eh?
nos encontramos con los otros. Y esto parece una pavada, pero en este estado de silencio, de callar la mente, de no estar con el rollo, aparece el otro. Porque cuando nosotros estamos relacionándonos con otro y estamos en una conversación mental, ¿con quién me estoy relacionando? ¿Verdaderamente me estoy relacionando con el otro? ¿O estoy relacionándome con el rollo que estoy contándome de esa persona? O de todos los juicios que yo tenga, las etiquetas que le haya puesto, y de ahí en más, ¿desde dónde voy a construir lo que quiera construir con esa persona? ¿Eh? ¿O desde dónde me voy a relacionar? Bueno, el encuentro con el otro, por eso es el amor. A mí me gusta la definición de Humberto Maturana, que dice que el amor es hacer que el otro aparezca, justamente. Uno ama al otro cuando no pone juicio, cuando no pone interpretación, cuando deja que el otro aparezca, que sea lo que es. ¿Qué más? Creatividad, lo hemos dicho. Y la segregación de neurohormonas de bienestar, la segregación de neurohormonas de bienestar son las siguientes, y esto hoy en día con la neurociencia lo hemos escuchado seguramente, ¿no? La serotonina, que tiene que ver con la felicidad, la oxitocina, que tiene que ver con el encuentro con los otros, las endorfinas, también con el estado de bienestar, la dopamina con el placer. Algunas son más, nos dan como una perdurabilidad en el tiempo, y otras son más efímeras, como la dopamina, ¿no? Que por ahí son situaciones de placer, cosas que nos dan placer. Y hay muchas situaciones, por ejemplo, las adicciones activan mucho este neurotransmisor que es la dopamina, ¿no? Por ejemplo, la cocaína te activa la dopamina, entonces te da una sensación de placer, de poder, ¿no? Pero como eso, mirar la televisión, el celular hoy en día, bueno, todas esas cosas son activaciones de estos neurotransmisores. Ahora, claramente, si en una adicción se torna no saludable, ¿no? Ahora, hay un montón de cosas que podemos hacer para nosotros mismos generarla, desde nuestros comportamientos, desde nuestros pensamientos. De hecho, se dice que la mayor y mejor farmacia la tenemos en la cabeza. Y después el simpático, que se activa entre el miedo, el enojo y el estrés. Y acá vamos, la carga alostática, lo que le decía, la adaptación a la situación. Se redistribuye la sangre a los miembros. Se prepara para huir, atacar o bloqueo, lo que les hablaba de la catatonia. La actividad cerebral está enfocada en la supervivencia, o sea, la zona de creatividad, la zona este, de, de la percepción amplia y todo eso, olvídate, ¿para qué las necesito? No necesito para nada. Va a estar todo puesto al servicio de sobrevivir. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Fíjense, fíjense acá, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos por minuto, y la presión arterial. Porque la gente a determinada edad, muchos cuando tienen una vida estresante, se les activa la famosa hipertensión, que es vivir con una presión arterial alta constantemente, ¿no? Y se transforma en un factor de riesgo, que es complejo, que puede tener complicaciones cardíacas. Y gente que se le dispara, pero porque quizás vive en situaciones de estrés que no sabe que las vive. ¿Qué más? Voy a checar un poquito esto para que... Ahí está. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, libera glucosa en la sangre, producción de energía, libera glucosa en la sangre. Y esto es re interesante, esto se lo relaciona con otra cosa. Habrán escuchado de la diabetes. La diabetes, tenemos la diabetes de tipo 1, que es como una disfunción del páncreas, que es la glándula que se encarga de segregar la hormona que es la insulina, ¿no? Que se encarga de llevar la glucosa a los almacenamientos naturales del cuerpo, que es el hígado o los músculos. Y la diabetes de tipo 1 son por ahí ya desde chico, desde temprana edad, hay o malformaciones o algún problema en el páncreas que es un problema. Pero de grande, gente más de 35, 40 años, empieza a aparecer la diabetes de tipo 2,
que es una diabetes que aparece ya de adulto. ¿Qué pasa? No solamente también acá están ligadas la alimentación, que hoy en día se come con muchas harinas refinadas, ¿no? Que es una glucosa, genera como una glucosa pobre. La glucosa, lo pongo en contexto esto también, ¿no? Todos los nutrientes que consumimos, los que van a pasar a producción de energía, se van a transformar en glucosa. La glucosa, imagínense una cadena, bueno, cada eslabón es una glucosa. Y de la manera que se almacena en el hígado y en los músculos es en glucógeno, que es como si fuera una cadena, ¿no? Una cadena dentro del hígado, una cadena adentro de los músculos. ¿Qué hace la insulina? La insulina, cuando sube el nivel de glucosa en la sangre, porque en el sistema digestivo absorbió la glucosa de los alimentos, está en la sangre, entonces aparece un sensor que dice, che, hay mucha glucosa en la sangre, entonces aparece la insulina para transformarla en glucógeno y guardarla, ¿no? Bien. Cuando se activa el sistema simpático y necesitamos energía, ¿no? Porque, perdón, esta parte me olvidé de decirle. Ahora, cuando necesitamos energía, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a usar la glucógena que hay libre y empieza a pedir de las reservas, che, necesitamos energía. Entonces, el páncreas, en vez de segregar insulina, segrega otra hormona que se llama glucagón, y el glucagón se encarga de disolver las cadenas de glucógeno para transformarla en glucosa y que se pueda usar como energía. Bien, esto es lo que pasa en la activación del sistema simpático. ¿Por qué? Porque si yo necesito tener energía para huir y atacar, acá es donde dice libera glucosa en la sangre. Entonces, ¿no les parece que tiene una íntima relación en cuanto a las personas cuando son adultas empiezan a contraer la diabetes de tipo 2 porque el páncreas estuvo trabajando de una manera desordenada en disolver los glucógenos para transformarlo en glucosa, entonces se produjo un desequilibrio tal que el páncreas empezó a no entender nada, entonces se terminó jodiendo y empiezan los trastornos que se transforman en diabetes. Y lamentablemente mi abuelo tuvo diabetes, mi papá tuvo diabetes, así que les puedo hablar por experiencia personal. Es una enfermedad crónica bastante compleja y jodida porque es muy dañina, es muy dañina, muy dañina. Bien, seguimos. Anula actividad del aparato digestivo, lo que expliqué antes, ¿no? No solo frena el trabajo del aparato digestivo, sino que también frena la absorción de los nutrientes. Entonces, no solo no digerimos, sino que tampoco tomamos lo que comimos y que quedó ahí en el camino. Y es más, también parte del sistema digestivo es el hambre. No tenemos hambre, puede ser un síntoma de no tener hambre, o en algunos casos tener hambre, pero comer y no digerirlo bien. Entonces también esto genera un montón de trastornos, porque en definitiva es diferente alimentarse que nutrirse. Alimentarse es meter alimento, y nutrirse es que se absorban los alimentos, que los alimentos sean de calidad, etcétera, etcétera. Bien, seguimos. Bueno, relaja esfínteres, esto lo dijimos. Inhibe el deseo sexual. Bueno, en la parte de inhibir el deseo sexual, acá cuando estos casos sí, porque el estrés inhibe el deseo sexual. Bueno, este es el argumento biológico. ¿Por qué? Y porque si mi estado corporal está en un estado de supervivencia, como decíamos antes, ¿qué ganas voy a tener de reproducirme? ¿Qué ganas voy a tener de tener una relación sexual? ¿Eh? Y no solo eso, no solo eso. Y acá, para las chicas que quizás tienen naturalizado el tema de que tener dolores menstruales es normal, no es normal. No es normal tener dolores menstruales, no es lo normal.
tiene que ver con esto también. A ver, voy a chequear si sale. Sí, estamos bien con el audio. Seguimos y ya falta poquito, ya falta poquito. Contracciones, acá segregación de neurohormonas de lucha. Y en este caso, las hemos nombrado antes, son adrenalina, noradrenalina y cortisol. Las más importantes, ¿no? Hay otras, pero estas son las más importantes. Esto está buenísimo y esto son las cosas que me gustaría que lo sepan, que la tengan bien diferenciado, cuándo estamos en el parasimpático y cuándo estamos en el simpático, cuáles son los beneficios del silencio, la gratitud y el amor, el estado de amorosidad, y cuáles son las complicaciones que nos puede traer tener el simpático activado todo el tiempo, percibir el mundo o las situaciones del mundo como amenazas constantes. ¿eh? Atrás de todo siempre va a estar el miedo, por más que la reacción sea un enojo, una angustia, atrás de todo esas emociones va a haber un estado de miedo. De miedo en el sentido de la supervivencia. ¿Se entiende? Bien, vamos. Insistimos con esto porque quiero insistir. Lo saludable es mantener el equilibrio dinámico entre un sistema y el otro. La carga que la alostasis se llama, alostasis es el equilibrio dinámico, ¿no? Activo y desactivo, placer, activo y desactivo, eso nos va generando un estado de adaptación. Y les traigo este ejemplo. ¿Quién no? Ahora estamos con presentaciones de los chicos de segundo, parándose adelante de la clase y exponiendo un tema, ¿no? Justamente estuvimos trabajando en esto, en los beneficios del silencio. Pero remontémonos a cualquier momento, en la secundaria, en la facultad, en algún momento de nuestra educación, donde pararnos o dar una lección, un oral, nos agarraba de todo. Nos agarraba un miedo, bueno, una activación del sistema simpático. Algo que me olvidé de decir, que tiene que ver con el sistema digestivo al anularse. A mí, personalmente, me pasaba mucho que se me secaba la boca cuando estaba así. Me acordé de ponerme delante del público. Las primeras veces que lo hacía, se me secaba la boca, me agarraba un miedo, unos nervios y bueno, entonces, remóntense a esa situación. Ahora, esa situación que la vamos a atravesar, una vez atravesada, nos permite haberla vivenciado y darnos cuenta, bueno, la atravesé, no fue tan difícil como pensaba, o pasó algo que empieza a generar una adaptación. Si nosotros no tenemos este equilibrio de pasar al simpático y el parasimpático, no tendríamos posibilidad de ir aprendiendo y de ir arriesgándonos a vivir situaciones desconocidas, ¿no? Bueno, muchas veces cuando el miedo es en exceso, la amenaza, la interpretación de la amenaza es en exceso, nos terminan limitando en ese aspecto. Porque yo juzgo que, no sé, ir a pedirle aumento a mi jefe me genera un miedo tal, porque me genera un miedo a perder el trabajo, un miedo a, entonces si pierdo el trabajo, mi familia no tengo con qué darle de alimentar, no tengo para pagar el alquiler o la hipoteca, o no sé, todo lo que me pueda surgir como miedos, entonces me quedo trabado ahí, en ese miedo, y no atravieso esa situación que seguramente sería de aprendizaje si yo la puedo diseñar desde un lugar de quietud, de silencio, de creatividad, de encontrar diferentes maneras, formas, donde pueda exponer mi necesidad con miedo, ¿no? O sea, desde ese lugar, pero con una parte diseñada donde la consecuencia seguramente no va a ser, eh, no va a tener un impacto
imaginario como el que me venía enrollando, sino ya voy a tener como evaluada las situaciones posibles o los escenarios posibles. ¿Se entiende ahí con los ejemplos? De todas maneras, cualquier duda que tengan con esto, pueden escribirme y la vamos despejando, pero es algo que lo vamos a seguir trabajando y viendo. Bien, vamos ahora a la biología del silencio. Biología del silencio. En esta biología del silencio vamos a hacer el esquema de este circuito que estuvimos viendo cómo lo tenemos en lo automático, pero cómo sería el circuito este si nosotros tratamos de callar la mente, no estar enrollados con ese ruido mental todo el tiempo, enjuiciando, interpretando, y estando presente aquí ahora, viviendo el momento donde nuestro sistema parasimpático va a estar conectado en mayor medida. Y avanzamos. Ante un hecho, una situación, lo vamos a percibir igualmente. Pero ahora, desde un silencio mental, desde ese silencio conectado con lo que está sucediendo, con la percepción amplia, con la no emisión de juicios, de no emisión de interpretaciones, con el lugar a las emociones de asombro y gratitud. Si yo no estoy esperando nada, no estoy poniendo expectativas en algo, no estoy interpretando nada, todo lo que ocurra me va a generar asombro. Asombro, que no es lo mismo que sorpresa. La sorpresa es, oh, el asombro es, mira, ¿no? Y gratitud. Habíamos dicho que la gratitud encierra el resto de las emociones también. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Sí, evidentemente puede pasar algo que percibo y me genera un estado de angustia, supongamos, alguna pérdida, algo que siento que perdí, desde un ser querido, una mascota, y claro, aunque esté en silencio, es un hecho que a mí me genera angustia. Pero si esa angustia la tomo y la tomo desde un estado de gratitud, claramente, y esto ya lo vamos a entender muchísimo más cuando veamos emociones, claramente esa angustia me está diciendo que esa pérdida para mí es importante. Esa pérdida es importante y que seguramente me va a generar una reacción de un llanto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En contraste a que si yo en vez de estar en silencio mental, porque si yo estoy en silencio mental, me genera esa angustia y lloro, descargo, me conecto con esa angustia, me conecto con que eso que perdí era importante para mí, era valioso, y de esa manera esa emoción se disuelve, no queda instalada en el cuerpo. Ahora, si de repente la reprimo, porque llorar no es de hombres en mi caso, ¿no? Desde lo cultural, o no sé, o no puedo mostrar debilidad porque hay que ser fuerte y demás, todo eso que pensamos y dijimos es rollo mental, no es silencio, no es silencio. Entonces ahí estamos más propensos a que se active el sistema simpático y de supervivencia que en esta parte, ¿no? Sigamos. Esa emoción de asombro y gratitud me va a disparar la reacción biológica predominantemente del parasimpático, predominantemente del sistema parasimpático, con todos los beneficios que también les mostré ahí. El sistema inmunológico trabajando a full, ¿no? Evitando enfermedades, reconstrucción y reproducción de células constantes. Bueno, son más beneficios que me vienen del parasimpático, quizás no están escritos todos ahí. Seguimos. Ahora, desde ese lugar, ese hecho que percibimos, desde el silencio mental, desde la emoción del asombro y la gratitud, y desde de una reacción biológica predominantemente parasimpático, yo puedo diseñar desde un lugar creativo, más amplio, lo que tenga que suceder o lo que sea más conveniente que suceda ante eso. Diseño, por eso viene la parte de diseño.
diseñar una acción, diseñar una conversación, si es una conversación o estar teniendo, ya sea diseñar una conversación o estar teniendo una conversación. Y por último, la acción. Y la acción es diferente, comportamiento-conducta, porque el comportamiento-conducta viene más de lo automático, de lo que hacemos inconscientemente. Ahora, desde acá la acción surge desde un lugar intencional, desde un lugar consciente, desde un lugar diseñado, desde un lugar pensado, creado, ¿no? Desde la liviandad, desde la gratitud, ¿no? Desde el silencio mental, ¿no? ¿Vieron cómo voy haciendo marcha atrás dentro del circuito? Y seguramente vamos a tener un resultado. Y ese resultado es muy probable que se acerque muchísimo más a lo que queremos o sea el resultado que queremos o que hayamos buscado. Y bueno, y así se transformaría en un círculo virtuoso. Y hay una cosita más que lo voy a correr, esto lo voy a poner acá, un poquito, es que cuando hablamos que esto lo vamos a ver ya de manera práctica también, cuando hablamos de los sentidos internos, podemos intervenirnos para lograr un silencio mental a través de la meditación, de los movimientos del cuerpo, con meditaciones, con respiraciones o también con la meditación activa, ¿no? La meditación activa, lo que nosotros proponemos acá desde el Club de Vida y desde la formación y del ser hacer, es poder vivir nuestra vida diaria y cotidiana en silencio, en un estado meditativo, haciendo lo que estamos haciendo, con una presencia en el aquí y ahora constante, y no necesariamente tener que recurrir para tener 10, 5, media hora, una hora de silencio para sentarme a meditar en mi casa o en medio de una montaña, ¿no? Hacer un retiro para que sirve, sí, sirve, por supuesto. Si pueden hacer y meditar y ponerse en silencio como ejercicio cotidiano, como ejercicio, como un hábito, adquirir nuevo, es fabuloso, sí, de hecho yo lo hago. Es arrancar el día de otra manera, pero les aseguro que lo más efectivo y lo más valioso es poder vivir el día a día, vivir en lo cotidiano, en cada segundo, en cada instante, conectado con el presente, conectado con lo que estamos viviendo. No estar, generalmente el ruido mental que tenemos, estamos conectados con el pasado, lamentándonos de lo que no fue o de lo que fue, e imaginándonos o preocupándonos por el futuro, de algo que todavía no pasó ni va a pasar, entonces vamos oscilando entre el pasado y el pasado y el futuro, perdiéndonos de vivir lo que estamos viviendo en este preciso instante. Así que esa es nuestra recomendación, eh, nuestro lema de vida también, ¿no? De poder vivir en una meditación activa. Espero que les haya servido esta información. Sé que es un montón, sé que lo pueden también volver a ver en este formato, pero insisto, lo que me interesa que tengan como aprendido son estos registros corporales para en el momento de parar y distinguir y registrar el cuerpo, a ver qué registramos en el cuerpo, poder tener mayores distinciones, ¿no? Poder entender que si me tengo la boca seca o me duele el estómago o tengo latiendo el corazón a mayor frecuencia, o bueno, todo lo que les nombré va a tener que ver con algo que me está dando miedo y estoy en una situación de supervivencia y ver de qué manera puedo volver a centrarme para estar alineado en la coherencia y en esa alineación ya estar en silencio para poder tomar decisiones
o gestionarnos de una manera más efectiva. Estamos terminando. Gracias. Gracias. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me pueden escribir por WhatsApp. Y bueno, con gusto les responderé. Gracias, espero que les sirva y nos seguimos viendo. Chau, chau.